Buenas noches, comunidad de la Pata Peluda. Hoy deseo compartir una experiencia que viví hace algunos años, cuando aún era un niño. Todo comenzó con la extraña maldición que parecía afectar a todos los hombres de mi familia. Una maldición que se remontaba a mi tatarabuelo. Mi nombre es Juan, y pasé los primeros años de mi vida en un pequeño pueblo situado a las afueras de Dolores Hidalgo. Vivíamos en una humilde casa con algunas carencias, pero siempre estuve rodeado del amor inquebrantable de mis padres, quienes eran la única familia que tenía en el mundo. Nuestra casa estaba ubicada a escasa distancia de un río. Sin embargo, por alguna razón que desconocía, mis padres jamás me permitían que me acercase a sus aguas o que permaneciera cerca de él una vez que el sol se ocultaba. A pesar de mis constantes preguntas, mis padres siempre esquivaban la respuesta, y el enigma que rodeaba el río persistía, llenándome de inquietud cada vez que lo veía. Mi habitación, en la modesta casa, tenía una ventana que daba al río. Cada noche, antes de dormir, mi padre ingresaba a mi cuarto para darme un tierno beso de buenas noches. Pero su rutina no se limitaba a eso, se aseguraba de que la ventana estuviera cerrada, y en ocasiones incluso colocaba varios palos gruesos de madera para trancarla. Estas precauciones me desconcertaban aún más, y a pesar de mis preguntas, mis padres guardaban silencio sobre el propósito de tales medidas de seguridad. Un día, cuando tenía exactamente 13 años, me encontraba disfrutando de un emocionante partido de fútbol, con algunos de mis amigos y vecinos. La tarde transcurría y entre risas y goles, yo absorto en el juego, perdí completamente la noción del tiempo. Cuando finalmente caí en cuenta, me di cuenta que me hallaba considerablemente retrasado para la cena en casa con mi padre, quien solía regresar de su trabajo bastante tarde. Con el temor de enfrentar su enojo y un posible regaño, decidí tomar un atajo para llegar más rápido. Mi plan consistía en cruzar el río, ya que mis padres nunca me habían dado una razón sólida para evitarlo, después del anochecer. Con esta decisión, pensé que llegaría más rápido y que mis padres no se darían cuenta. Pero lo que desconocía en ese momento era que este acto de desobediencia desataría una serie de eventos que cambiarían mi vida de manera irreversible. La oscura noche caía sobre los árboles, y mientras corría por el sendero, solo se escuchaba el crujir de las hojas, secas bajo mis pies. La luna, en su plenitud, arrojaba su pálida luminiscencia sobre el río, convirtiendo su superficie en un espejo plateado. Fue entonces cuando los árboles que rodeaba comenzaron a retorcerse y agitar sus hojas de manera inquietante, como si intentaran transmitirme un mensaje. El agua del río, que antes yacía tranquila, se convirtió en un torbellino de turbulencia repentina, y un escalofrío gélido recorrió mi espalda, erizando cada pelo de mi piel. A pesar de estos raros sucesos, decidí ignorar las advertencias y continué corriendo por el sendero. Sin previo aviso, una voz susurró mi nombre, Juan. Detuve mi carrera y miré a mi alrededor con creciente inquietud. Parecía que alguien me llamaba desde las sombras, pero no podía distinguir entre la oscuridad la fuente de la voz. Pensé que tal vez era mi mente jugándome una cruel broma y decidí continuar mi carrera. Sin embargo, la voz insistió con mayor intensidad. Juan, como si alguien invisible me persiguiera. En lugar de frenar, opté por aumentar el ritmo de mi carrera, decidido a poner distancia entre yo y lo que fuera que me acechaba en la penumbra. Fue entonces cuando los sonidos extraños en los árboles tomaron un giro más siniestro. Los árboles crujían y sus hojas se movían de manera anormal, como si estuvieran bajo el control de una fuerza maligna. Mi mirada se elevó hacia una de las copas de los árboles, y ahí, apenas visible en la oscuridad, vislumbré el rostro de lo que parecía ser una niña. Su piel era pálida como la luna misma, su cabello negro y largo goteaba misteriosamente agua sobre las hojas, quedando paralizado por la inusualidad de la escena, mientras mi mente luchaba por comprender aquello que veía. Mientras observaba con horror, la niña comenzó a descender del árbol de una manera que desafiaba toda lógica. Se desplazaba hacia abajo con agilidad de una araña. Sus movimientos fluidos y espeluznantes, a medida que descendía, entonaba una melodía macabra que parecía emanar de las profundidades. Cada nota resonaba en el aire, helándome la sangre y aumentando mi sensación de horror. Cuando finalmente alcanzó el suelo, su sonrisa chueca y su mirada penetrante se revelaron en toda su grotesca magnitud. Sus dientes afilados destellaban en la tenue luz de la luna, y con un movimiento espeluznante, giró su cabeza completa con un giro imposible de 180 grados.
También pude observar cómo sus extremidades estaban retorcidas y deformadas de manera antinatural. La niña araña se acercaba lentamente hacia mí, como si fuera una marioneta poseída por la fuerza siniestra, mientras yo permanecía petrificado, incapaz de moverme o escapar de esta pesadilla viviente que se desenvolvía ante mis ojos. Desesperadamente, comencé a rezar mientras mis pies parecían librarse del suelo que los tenía atrapados. Cada paso era una lucha contra el miedo que se apoderaba de mí con cada sonido escalofriante que la niña araña emitía. Corrí lo más rápido que mis piernas me permitieron, sabiendo que mi casa estaba cerca y que, si lograba llegar a ella, estaría a salvo de esta pesadilla. Sin embargo, la espeluznante melodía continuaba atormentándome en los oídos, como si estuviera incrustada en mi mente, creando una sinfonía aterradora que se mezclaba con mi propio llanto. Metros más adelante, escuché lo que parecía ser el sonido de un perro detrás de mí, y por un breve instante pensé que era Pancho, mi perro, que me había alcanzado. Un destello de alegría recorrió mi mente, pero esa felicidad se desvaneció rápidamente. Al girar la cabeza, mientras corría, me di cuenta de que la niña araña me perseguía, siguiéndome con su mirada penetrante y su sonrisa aterradora. Sus ojos eran dos pozos negros de los que no podía apartar la vista, llenos de maldad. A pesar de que mi casa estaba a pocos metros, parecía inalcanzable, y la distancia entre nosotros se acortaba rápidamente. Pude sentir como una de las manos frías y huesudas de la niña araña tocó uno de mis tobillos, haciéndome caer al suelo. El contacto con su piel helada me hizo estremecerme. Con todas mis fuerzas intenté ponerme de pie y continuar mi huida, pero su mano volvió a agarrar mi pierna y me arrastró hacia atrás, en dirección al río. Desesperado, me aferré a cualquier cosa que encontraba a mi alcance: hojas, raíces, árboles. Luché con todas mis fuerzas para evitar que me arrastrara hacia las aguas tenebrosas del río, pero mis esfuerzos parecían en vano. El miedo me invadió y comencé a llorar y a gritar, sintiéndome impotente frente a la fuerza implacable que me arrastraba hacia mi destino incierto. Fue entonces que, de la nada, escuché el grito de mi padre a lo lejos. Su voz resonó en la noche, llevando consigo un crucifijo que brillaba en la oscuridad por el reflejo de la tenue luz de la luna. La niña araña soltó un alarido aterrador y me soltó la pierna que me tenía atrapado. Lentamente, retrocedió hacia atrás, a las aguas oscuras del río antes de desaparecer por completo. Mi padre llegó a mi lado, su rostro reflejaba preocupación. Su presencia y el símbolo sagrado del crucifijo habían salvado mi vida y me habían liberado de la pesadilla que me perseguía. Mi padre, con una mezcla de enojo y preocupación en su rostro, se acercó a mí para asegurarse de que estuviera bien, después de la terrible experiencia que acababa de vivir. Sus ojos reflejaban tanto la ira por mi desobediencia como la profunda preocupación por mi seguridad. A pesar de su enojo inicial, su principal prioridad era asegurarse de que yo estuviera a salvo. Una vez que se cercioró de que no tenía heridas graves, comenzó a reprenderme con palabras llenas de temor y ansiedad. Me advirtió que no estábamos seguros en ese lugar y que teníamos que regresar a casa de inmediato. Mientras escuchaba su regaño, mi mente aún estaba llena de imágenes espeluznantes de la niña araña y la melodía aterradora que había cantado. Apenas podía comprender la magnitud de lo que había experimentado. Finalmente, mi agotamiento y el estrés de la situación me superaron y me desmayé. Cuando recuperé la conciencia, me encontraba en mi habitación, pero las marcas, golpes y moretones en mi cuerpo me recordaron que todo lo que había vivido no había sido una pesadilla, sino una experiencia real y terrorífica. Mis padres, al escuchar mis quejidos por el dolor y la confusión, entraron a mi habitación para hablar conmigo. Esperaba una reprimenda severa por mi desobediencia, pero en cambio su actitud era muy diferente. Estaban visiblemente preocupados y, antes de cualquier reprimenda, me pidieron disculpas por no haberme revelado la verdadera razón detrás de su prohibición de acercarme al río. Me hicieron prometer que guardaría su secreto y no compartiría esta historia con nadie. La promesa que había hecho se rompe hoy al compartir mi experiencia con tu comunidad. Mis padres me contaron la trágica historia de Xochitl, la niña que se me había aparecido. Era amiga de mi tatarabuelo y había tenido un fatídico accidente en ese río. Mi tatarabuelo la desafió a trepar uno de los árboles y lanzarse desde lo alto al agua, pero una rama cedió bajo su peso, causando una caída devastadora que dejó a Xochitl con múltiples lesiones y huesos rotos. La consecuencia de la caída deformaron sus extremidades y finalmente falleció debido a las graves heridas. La familia de Xochitl, conformada por brujos y brujas, culpó a mi tatarabuelo del trágico accidente y lanzó una maldición sobre nuestra familia, afirmando que Xochitl regresaría en busca de venganza. Ya han pasado más de 30 años desde ese momento. Hoy regresé a la casa donde todo ocurrió y no pude evitar cerrar con una madera la ventana de mi habitación que daba al río.
También hay días en los que puedo escuchar la inquietante canción de Xochitl, y en ocasiones, en la oscuridad de la noche, todavía puedo vislumbrar su rostro. Esto es un recordatorio constante de la maldición que pesa sobre nuestra familia. Si te gustó el relato, no olvides dejar tu like y suscribirte. Y coméntanos aquí abajo, ¿qué te pareció esta espeluznante historia?